La sede de la Dirección Provincial de Hacienda en Albacete ha albergado las jornadas de transparencia para entidades locales que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha impulsado en todas las capitales de provincia de la región y en Talavera de la Reina. El viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Fernando Mora, ha detallado a la cerca los esfuerzos que se vienen haciendo en la región en pro de una gestión cada vez más transparente y cercana al ciudadano, desde las ciudades mayores hasta los municipios más pequeños, donde alcaldes y ediles se convierten casi en una extensión más de quienes son sus vecinos. Devolver la confianza ciudadana a la clase política pasa cada vez en mayor medida por hacer posible que cualquier persona pueda saber a qué se destina cada euro público que se invierte. Tiene que resultar, y valga la redundancia, interesante para quienes acuden a la misma. La transparencia aparentemente es una palabra nueva, pero no es tan nueva. Sí está cuajando en la sociedad desde un tiempo a esta parte, pero transparencia sobre todo en lo que es la política, lo que significa no es otra cosa que un antídoto contra la corrupción. Los poderes públicos tienen que ser absolutamente transparentes en todo lo que hacen. No se tiene que ocultar absolutamente nada. Yo no entiendo a aquellos que dicen que no todo se puede trasladar. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos sepan cómo se gestionan sus impuestos y, en definitiva, las administraciones funcionan porque los ciudadanos pagan, y pagan para que les administramos bien los recursos y les demos unos servicios. Eso es lo que se trata de transmitir en definitiva. Eso es la esencia de las jornadas. Los pequeños ayuntamientos me parece que son absolutamente transparentes, porque normalmente al alcalde y a los concejales los conoce todo el mundo, saben lo que son, saben de dónde vienen, saben dónde van. En un pueblo pequeño es difícil ocultar nada. Pero hay que cumplir las leyes, y cuanto más se cumplan, mucho mejor. Hay una ley de transparencia del Estado, que es del año 2013, hay una ley de transparencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, que fue aprobada en diciembre del año pasado, y que, en definitiva, tiene que ser el instrumento que nos sirva para que los ciudadanos digan, pues sí, realmente los alcaldes, las alcaldesas, los concejales, las concejalas, los cargos públicos del gobierno regional o del gobierno nacional están cumpliendo una ley que lo que pretende es, como te decía antes, prevenir contra la corrupción. ¿De qué manera? Pues mira, yo creo que es muy importante los ayuntamientos, tal y como se ha hecho también en el gobierno regional, tener un portal de transparencia. ¿Por qué no? Por pequeño que sea. Es un portal de transparencia donde hay que conocer pues, las cosas más sencillas, y cosas sencillas que aparentemente pueden ser complicadas, pero que no lo son. Cuando se convoca un concurso para adjudicar una obra, pues debemos saber qué concurso es el que sale y a quién se le adjudica la obra, sin ningún problema, y no tenemos por qué ocultarlo. O cuando se otorgan subvenciones a entidades, asociaciones, en función de qué se otorgan esas subvenciones a esas asociaciones o colectivos, porque también es importante saber qué es lo que hacen esas asociaciones con el dinero público y por qué se les otorga a esas y en función de qué, y eso lo deben conocer los ciudadanos, para que los ciudadanos también sepan con qué patrimonio entramos al ayuntamiento, y con qué rentas, y con qué patrimonio salimos del ayuntamiento y con qué rentas. Mirad, la inmensa mayoría de la gente que se dedica a la política de una manera más profesional o de una manera más, digamos, altruista, porque no cobran ni perciben nada de los ayuntamientos, como ocurre en los municipios pequeños, yo creo que la inmensa mayoría son gente muy honrada. Yo diría que el 99,9% de todos los que ocupan algún cargo público. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un 0,1% que acaban intoxicándolo todo, y parece que la vida pública está llena permanentemente de corrupciones, porque son los casos que saltan. Y a mí me gustaría que también hubiese ejemplos en los medios de comunicación de buen gobierno, porque hay muchísimos ejemplos de gente que tiene una dedicación a la vida pública importante y está gobernando con rigor, y es ejemplo de hacer las cosas bien, y eso también tenía que ser motivo del interés de los medios de comunicación, el buen gobierno, porque sobre todo hay que dar fuerza y recobrar el valor de la política, y hay que cobrar y recobrar fuerza del valor de las instituciones. El descrédito de la vida pública primero perjudica
a los políticos en lo personal, pero perjudica muchísimo más a la sociedad, a la economía y a las políticas sociales el hecho de que haya un mal concepto de la vida pública. Sí, pero no lo es solamente porque se haya aprobado la ley en el mes de diciembre, que lo fue por unanimidad. Lo es desde que el gobierno de García Paje se hizo cargo del gobierno regional, porque lo primero que imprimió fue conceptos de transparencia. Hay que ser transparente, que además a su vez vienen heredados de gobiernos socialistas anteriores. Y recuerdo que el primer gobierno socialista, en general, el primer gobierno que en España impuso una normativa de transparencia fue a mediados de los años 90, cuando se hizo lo que era la ley, lo que se llamó la ley de bolsillos de cristal, que todos los cargos públicos declarasen sus rentas, sus bienes, su patrimonio. Eso no lo había hecho nadie nunca en España, pero no solamente en España, tampoco lo habían hecho en Europa. De ahí partimos. De ahí nos consolidamos y hemos ido a más. Y desde luego el gobierno actual de Castilla-La Mancha tiene como principio fundamental el ser transparente. Que los ciudadanos vean lo que hacemos con sus recursos, cómo los administramos. Y desde luego recobrar la ética y la moral en la política, que es fundamental, porque recobrar la ética y la moral en la política es recobrar la ética y la moral en el conjunto de la sociedad, en la vida social, en la vida económica, en la vida cultural. Y una sociedad fuerte éticamente es una sociedad imparable de cara al futuro para su desarrollo económico, para su desarrollo social. Yo creo que ahí jugáis vosotros un papel fundamental, los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, para que los ciudadanos sepan pues que el gobierno de Castilla el de Castilla-La Mancha tiene un portal de transparencia en su página web donde se pueden meter y comprobar un montón de datos desde las agendas de los cargos públicos, es decir, a quienes reciben cada uno de los cargos públicos de la administración, los contratos y los concursos que se hacen, a quién se le adjudica, las rentas, los bienes y los patrimonios de los cargos públicos. Bueno, yo creo que eso es un ejemplo de lo que somos. Y como esta comunidad autónoma es una comunidad pequeña, donde todo se sabe, yo creo que aquí no cabe engaño, ni debe haberlos, además. Y se tiene que ser muy exigente con todos los cargos públicos de la administración. Y desde luego el que se someta todos estos datos a engaño o vulneración debe ser apartado inmediatamente de la vida pública, y en eso el presidente García Paje lo tiene muy claro. Por un lado la crisis y por otro lado la corrupción evidentemente han acelerado todo este proceso. Vuelvo a repetir, los gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha fueron los pioneros de la transparencia. Y lo que hemos querido es, cuando hemos retomado el poder o la gobernación en Castilla-La Mancha, hemos retomado también esas políticas de absoluta transparencia. Es ahí por donde vamos a ir. Vamos a ser cada vez más transparentes, cada vez más exigentes. Y desde luego, en ese modelo de transparencia y exigencia está el modelo de participación ciudadana, y que también hemos impuesto y que el propio presidente ha ido impulsando. Ya hemos tenido el segundo foro de participación ciudadana en Castilla-La Mancha. Vamos a hacer se está trabajando en la elaboración de una ley de participación ciudadana también en Castilla-La Mancha. Yo creo que este gobierno está siendo pionero para muchas cosas en lo que es la transparencia y la participación, que debe ser el modelo político que nos acerque a la consolidación de la democracia y, desde luego, a recobrar los principios éticos que deben inspirar a toda la sociedad y, evidentemente, a sus dirigentes políticos.